Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la resolución de los problemas de la guía de cromatografía de gases. Voy a comenzar con el problema número 1. Lo primero que nos pide es que hagamos un diagrama de bloques de un equipo de cromatografía gaseosa. Bien, acá lo hice. Fíjense que como partes importantes tenemos el tanque de gas, que es el proveedor de la fase móvil, reguladores de flujo, que son los que van a regular, reguladores de doble etapa, son los que van a regular el flujo de ingreso del gas al equipo. Ese gas va a entrar a través de la cámara de inyección de muestra, que está en el puerto de inyección, y por otra vía va a entrar la muestra. En este lugar es donde se produce la vaporización de la muestra y el gas carrier es quien se encarga de empujarla hacia la columna donde se va a producir la separación cromatográfica, la columna que contiene la fase estacionaria. Esa columna está en un horno termostatizado. También vale la pena aclarar que esto y esto también están termostatizados a temperaturas seteadas. En la cámara de inyección de muestra tiene que haber una temperatura suficiente como para que toda la muestra se vaporice. Bien, luego de separados los analitos en la columna cromatográfica, los componentes ingresan a un detector. Ese detector genera una señal que es amplificada y registrada. Bien, la pregunta es, ¿qué es el gas carrier? ¿Qué condiciones debe cumplir el gas carrier o gas portador? ¿Y cuáles son los más comunes? Bien, entonces, el gas carrier es la fase móvil en cromatografía de gases. En este tipo de cromatografías, la fase móvil no interactúa ni con la fase estacionaria ni con el analito. Es quien se encarga de empujar a la muestra, de arrastrarla. Entonces debe ser inerte y debe tener alta pureza. Entonces, para eso va a ser necesario comprar gases de alta pureza y también colocar trampas para las impurezas como oxígeno y agua, que pueden degradar a la fase estacionaria, y los hidrocarburos, que pueden generar ruido en el detector. Las trampas por lo general se colocan acá, ¿no? Entre la salida del tanque de gas y la cámara de ingreso de la muestra. Bien, entonces seguimos con el gas carrier. Los que se utilizan más comúnmente son nitrógeno, helio e hidrógeno. La elección del gas carrier va a depender principalmente del detector que utilicemos. Para un detector a un feed, cualquiera de estos tres es compatible. Para un detector de conductividad térmica necesitamos un gas que tenga alta conductividad térmica, entonces ahí solamente podemos trabajar con helio y con hidrógeno. Para el detector de captura de electrones necesitamos un gas que se ionice con la radiación beta, entonces ahí utilizamos nitrógeno. Bien, respecto al gas carrier, me gustaría también mostrar que, si bien no tiene interacción con la fase estacionaria, la eficiencia del gas depende de la velocidad lineal. Eso tiene que ver con el coeficiente de difusión que tenga cada uno de estos gases. Y lo que estoy mostrando acá son las curvas que representan cómo varía la altura del plato en función a la velocidad lineal. Entonces vemos que los mínimos, o sea, el mínimo para el nitrógeno está a velocidades mucho más bajas que para el helio o para el hidrógeno, lo que hace que, para tener buenas resoluciones, con nitrógeno los tiempos de corrida sean mayores. Bien.
Vamos ahora a el puerto de inyección, que es la pregunta C. Entonces acá nos pide que grafiquemos un puerto de inyección. Están los puertos de inyección splitless, que son para columnas capilares, que fue el que yo grafiqué. También, si recuerdan, ahí está el puerto de inyección para columnas del tipo empacadas, que es más sencillo que este, porque la muestra ingresa toda. Bien, entonces en este humilde gráfico se muestra las partes importantes del puerto de inyección. En principio tenemos el septum. El septum, ¿se acuerdan que es el diafragma por el cual que atraviesa la aguja de la jeringa para ingresar la muestra hacia la cámara o inserto donde se produce la vaporización? Todo esto está a alta temperatura, en un bloque a alta temperatura. Bien, entonces tenemos el inserto, que es donde se produce la vaporización. Tenemos que ingresa el gas carrier con un determinado flujo total. Ese flujo total se va a dividir una parte va para la purga de septum, y otra parte va, que es mínima, y otra parte va hacia arrastrar a la muestra que fue vaporizada en la cámara, en el inserto. Bien, ¿qué tiene en particular este puerto de inyección? Que hay que considerar que las columnas capilares no tienen capacidad para separar toda la muestra que puede ser inyectada a través de una jeringa. Entonces tiene que haber en principio una división del flujo. Eso se llama split. En el split, una parte del flujo ingresa a la columna, una parte muy chica, y otra parte se va por esta purga del split. En el caso de ¿qué ocurre con esto? Ingresa mucho menos de todo, mucho menos solvente, mucha menos muestra. En el caso de que necesite mayor sensibilidad, entonces ahí usamos este mismo puerto de inyección con modo splitless. ¿Qué significa modo splitless? Que por un corto periodo de tiempo la válvula del split se cierra, todo ingresa a la columna, que está a una temperatura baja, donde el solvente puede condensar. Entonces el solvente actúa de trampa para los analitos. Pasado ese periodo de tiempo que tiene que ser optimizado, se abre la válvula de split y todo el solvente se va por la válvula, por el split. Entonces, de esta manera, o sea, lo que nosotros queremos lograr con esto es que todos los analitos ingresen a la columna y solo una mínima parte de solvente. Por eso es importante optimizar el tiempo en el cual la válvula esté cerrada. Por otro lado, mencioné, pero no recordé cuál era la función de la purga de septum. La función es simplemente evitar contaminación que pueda venir de la degradación del septum, para que no ingrese a la parte del inserto. Bien, vamos entonces ahora con el ítem D, en el cual nos preguntan sobre el horno de la columna. Bien, entonces aquí estoy tratando de ver si enfoca un poquito mejor esto. Bien, entonces el horno de la columna es, digamos, el sector físico donde se encuentra la columna. El interior es de metal y tiene la función de calentar, o sea, tiene resistencias para calentar ese habitáculo donde está la columna, y también para hacer un enfriamiento rápido, para optimizar los tiempos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué calentamos? Porque necesitamos que la columna esté a temperatura alta para que los analitos pasen a la fase gaseosa. Luego de ese calentamiento hay que volver a enfriar
muchas veces. ¿Por qué? Porque, digamos, las temperaturas pueden ir variando. Entonces, aquí los modos. En principio, vamos a pedir que el horno tenga un control reproducible de la temperatura para que las corridas sean reproducibles. Si es posible, llegar a la centésima de grado es lo ideal, digamos. Estos hornos pueden trabajar, o sea, estos hornos van a generar que uno pueda trabajar en dos modos diferentes en referencia a la temperatura. Uno es hacer un análisis isotérmico y el otro es hacer un análisis con programación de temperatura. ¿Qué significa análisis isotérmico? Significa que durante toda la corrida cromatográfica la temperatura del horno se mantiene constante. Este tipo de análisis es útil solamente en el caso de tener muestras simples que contengan componentes con baja dispersión en sus puntos de ebullición. No es lo que se utiliza más habitualmente. Para optimizar la corrida se suelen utilizar programas de temperatura, en los cuales a lo largo del tiempo se va aumentando, se va incrementando linealmente la temperatura. Entonces, esto nos permite hacer análisis de muestras que contengan analitos con diferentes puntos de ebullición en un tiempo más corto, en un tiempo optimizando, digamos, el tiempo de análisis. Es un análogo a lo que es una corrida isocrática o con gradiente en la cromatografía líquida, ¿sí? Acá, en vez variar la composición de la fase móvil, variamos la temperatura. Bien, entonces, ¿cómo es un gradiente de temperatura? Si yo pienso en este gráfico, en el cual en el eje X tendría el tiempo y en el eje Y tendría la temperatura, entonces esto es un ejemplo, como puede haber un montón de gradiente de temperatura, en el cual, si se fijan, tenemos, arrancamos a 60 grados la corrida cromatográfica, lo mantenemos durante 2 minutos. A los 2 minutos comienza una rampa de temperatura de 5 grados por minuto. Eso significa que la temperatura se va a incrementar 5 grados en cada uno de los minutos. Ese es el gradiente, esa es la pendiente. Hasta llegar a una temperatura final de 120 grados, que se va a mantener durante 2 minutos constante, y ahí arranca un nuevo gradiente, una pendiente mayor a la anterior, que es 10 grados por minuto, hasta llegar a una temperatura final de 160. Terminado esta corrida, que termina con una isoterma de 5 minutos a 160 grados, se procede a disminuir la temperatura del horno durante 3 minutos para volver a equilibrar a la columna a esa temperatura. Entonces, ¿qué logramos acá? Logramos que a lo largo del análisis cromatográfico la temperatura vaya variando, y esto me permite que, si yo tengo analitos con puntos de ebullición muy diferentes, optimice los tiempos para que no tarden tanto en salir los que tengan punto de ebullición alto, ¿sí? Si yo hago una corrida isotérmica, entonces seguramente los analitos con alto punto de ebullición van a tardar mucho en salir. Y si hago una isoterma a muy alta temperatura, entonces ahí puedo generar que los analitos de bajo punto de ebullición no se separen correctamente. Entonces, lo que logro con esto es optimizar el proceso de separación, ¿sí? Uno lo puede pensar de manera análoga a lo que es un gradiente de elusión en la composición de la fase móvil en cromatografía líquida, ¿sí? Bien, todo esto entonces ocurre gracias al horno. El horno es el que controla la temperatura en el análisis cromatográfico. En la pregunta E nos preguntan cómo se pueden modificar los tiempos de retención en una corrida. Es lo que acabamos de hablar, la temperatura es la variable que podemos modificar. A mayor
digamos, a mayor temperatura, temperatura de la columna, entonces menores tiempos de retención, uno lo puede pensar de esa manera. Lógicamente que otras maneras de modificar los tiempos serían modificar ya la fase estacionaria, pero uno siempre primero recurre a, digamos, si uno tiene una fase estacionaria, dice, bueno, con esta fase a exprimirla de tal manera de lograr lo mejor que se pueda con esa fase. Ya si no puedo optimizar la corrida, ahí tengo que recurrir a un cambio de columna, ya sea por cambiar la composición de la columna o por cambiar la longitud, ¿no? El largo de la columna, que varía, digamos, la cantidad de fase estacionaria que tiene que va a tener en la corrida. Bien, la última pregunta: ¿cuáles son las temperaturas a las que habitualmente se encuentran el inyector, el detector y la columna? Entonces, el detector siempre tiene que estar a una temperatura mayor que la columna para evitar los fenómenos de condensación, ¿sí? Te tiene que mantener en fase gaseosa. Por eso dijimos que los detectores de SG tienen que tener un comportamiento, o sea, tienen que poder trabajar, entre comillas, a temperaturas de hasta mínimamente 400 grados. La temperatura de la columna, bueno, ahí lo primero que hay que considerar es la fase estacionaria para ver cuál es la temperatura máxima que tenga esa columna. Y después va a depender de la separación que quiera hacer. Si yo quiero separar compuestos con puntos de ebullición similar, entonces si pongo la columna a una temperatura aproximadamente promedio entre las temperaturas de ebullición de todos los componentes, voy a obtener una buena separación. Si tengo muestras más complejas, entonces ahí probablemente tenga que ya recurrir a un gradiente de temperatura, ¿sí? Bien, y respecto a la temperatura del inyector, una guía es que la temperatura sea 50 grados mayor de la temperatura de ebullición del compuesto que sea menos volátil. ¿Por qué es esto? Porque necesito que en el inyector se volatilice todo, ¿sí? Toda la muestra. Entonces, una guía es esa.